justo como dijo Freddy, yo quiero hablarles un poco de cómo el user interface no es exactamente lo mismo que el user experience. Y esto, escogí este título de conferencia porque en los últimos años ha habido mucho ruido sobre estos dos términos, UI y UX. Y mucha gente en realidad los confunde o muchos dicen yo soy UI, UX designer, pero en realidad no saben exactamente de lo que están hablando. Y quiero un poco explicar qué es user experience, qué es user interface y desmitificar como algunas cosas que existen alrededor de estos como buzzwords que hay dentro de los diseñadores y dentro como de este círculo, ¿no? Y otro tipo de buzzwords es como human-centered design, user-driven design, user experience design, design thinking, etcétera, etcétera. Y lo que les quiero decir es que todos estos términos básicamente significan que el diseño está centrado en una persona y en un usuario en vez de en otra cosa que puede ser las necesidades del jefe o la ingeniería o lo que es posible con la tecnología y que no, sino más bien pensando en realidad en lo que necesita el usuario, qué va a ser el usuario, etcétera, etcétera, ¿no? Y para explicarlo muy fácil, encontré este gráfico que explica muy bien, ¿no? El producto es la manzana, y la manzana tiene sus propiedades, que sabes que es una manzana porque es roja, porque todos conocemos una manzana, por su forma, por su sabor, etcétera, etcétera. Tienes el cuchillo, que también todo el mundo identifica el cuchillo por sus cualidades del objeto como tal. Tiene un mango donde se puede agarrar, que es de diferente textura, que el metal tiene un filo y tiene esta forma característica de cuchillo que te dice qué puedes hacer con él. Y la experiencia de usuario al final es cuando estás usando el cuchillo para cortar la manzana. Y los factores que alteran esta experiencia pueden ser el filo del cuchillo, por ejemplo, que el mango no sea lo suficientemente grande o que el mango sea muy grande o muy pequeño o que el cuchillo sea muy grande como para cortar la manzana y todo este tipo de cosas afectan la experiencia de usuario, ¿no? Entonces, piensen, el producto es la manzana, el user interface, que es con lo que interactúas con la manzana, es el cuchillo, perdón, sí, es el cuchillo, y el user experience es el acto o el momento en el que estás pelando la manzana. Si no tuvieras un cuchillo, también un user interface podrían ser los dientes, ¿no? Eh, Otro ejemplo, para que quede súper claro y no los sigamos confundiendo, es en cereal, ¿no? Aquí tienes un plato, la cuchara, la leche y todos los pedacitos del cereal, todos esos componen un producto, que es un cereal con leche, al final de cuentas. Y el UX es cuando te estás comiendo el cereal. Si la leche está fría, está caliente, si el cereal es crujiente, está viejo, está rancio, si la cuchara es grande, etcétera, etcétera. Todos estos elementos pueden afectar de manera positiva o de manera negativa la experiencia del usuario. Y al final, pues la interfaz es la cuchara, que también puede tener como sus propiedades y sus cualidades únicas que afectan o positiva o negativamente la experiencia de comer cereal, ¿no? Ahora, esto, claro que lo vamos a estar traduciendo en interfaces y en productos web o en apps, pero es como una manera muy abstracta de explicar estos conceptos que escuchamos todos los días y que probablemente no sabíamos qué eran. Entonces, UX o la experiencia del usuario es la suma de todas las interacciones que una persona tiene con tu producto o compañía o marca o cualquier cosa de la que estemos hablando en un periodo de tiempo. Y la palabra UX no es como que le pones UX a tu producto, no es como, oye, ponle diseño a tu producto, ponle experiencia de usuario, o si alguien te dice, yo le hago UX a las páginas, etcétera, etcétera, está mal dicho, porque la experiencia del usuario no se añade a un producto, más bien un producto se diseña o se crea pensando en una experiencia de usuario, ¿no? En mejorarla y en hacerla lo más accesible y clara posible. Este es un ejemplo que me gusta mucho de experiencia de usuario que está traducido en una pasta de dientes, en el diseño gráfico en una pasta de dientes, y es que básicamente el diseñador que hizo esta pasta de dientes se tomó la molestia de desglosar todos los ingredientes, ya le pegué esto, desglosar todos los ingredientes y decirte de dónde vienen estos ingredientes y qué es lo que hacen en la pasta de dientes.
que es algo que normalmente no ves en un empaque de pasta de dientes. Normalmente ves una lista interminable y ves sodium, lauryl, no sé, como cosas súper raras que no tienes ni idea. Y este diseñador se tomó la molestia de hacer esta tabla que aclara mucho mejor qué es lo que te estás metiendo en la boca. Y que si esa pasta de dientes existiera en México, yo sería la pasta de dientes que compraría. No por el diseño bonito, sino porque sé que hay alguien que se está preocupando porque el usuario sepa qué se está metiendo a la boca, ¿no? Y es algo que no le costó más dinero a la empresa, no le costó, es una solución muy simple y muy elegante para darle la confianza al cliente de saber cómo está hecha su pasta de dientes, ¿no? Aquí hay otro ejemplo de experiencia de usuario en unas escaleras eléctricas. En México, los que nos están viendo de México, y seguro en otros países también, la cantidad de personas que hay en el metro o en el tren subterráneo, o dependiendo de lo que tengan, es estúpida, y hay demasiada gente. Y entonces lo que tratan de hacer con este diseño es que la gente que quiere ir quieta en la escalera se ponga de un lado y que la gente que quiere eh, seguir caminando pase por el otro lado. El problema es la cantidad de gente y que la gente quiere pasar, y hay miles de soluciones. Una de ellas podría haber sido poner un letrero, hacer carteles y ponerlos en todo el metro, hacer un video y ponerlo en las pantallas, etcétera, etcétera, pero la solución que se propone aquí es muy, muy honesta, muy autoexplicativa, y que creo que es la mejor que pudo haber encontrado. En Fantastic, por ejemplo, algo que hacemos, lo que están viendo ahorita es una foto de un booklet, es un librito que preparamos para los artistas que traemos. En Fantastic hacemos conciertos, entonces cuando un artista llega al aeropuerto, lo primero que le decimos es hola, y le damos este librito que cambia su perspectiva total de nosotros, porque le da la seguridad de que sabemos lo que estamos haciendo y que tenemos un horario planeado para todas las actividades, y sabe que no los vamos a secuestrar o que no somos unos amateurs, ¿no? Y esto es diseño gráfico en un impreso, pero que al final termina afectando la experiencia del usuario, que en este caso es la banda que viene a dar un concierto, ¿no? Eh, GitHub, por ejemplo, y estos son detalles muy pequeños que pueden ser significativos. Eh, Cuando entras a su página de estatus, tiene el favicon del lado izquierdo, es de color representando el estatus, ¿no? Rojo si está muerto, etcétera, etcétera, ¿no? Verde si todo está bien. Y te deja ver en un solo vistazo el estatus sin siquiera ver la página, ¿no? Esto podría ser todo el producto. Que entres a la URL y que veas el favicon, podría ser el producto completo. Este me gusta mucho, es un CAPTCHA. Todos estamos acostumbrados a ver reCAPTCHAs como con letritas ahí raras flotando que tenemos que descifrar. Este reCAPTCHA, que es una página de películas, te dice que completes el quote de la película. Entonces, y te dice, si no lo sabes, puedes usar un reCAPTCHA normal. Pero justo sigue con la experiencia y el branding de la página de películas, ¿no? Este es un detalle también súper sencillo que tenía Apple cuando lanzaron el iPad, y como todos los rumores decían que había un iTablet, lo que hicieron fue básicamente agregarle en los términos de búsqueda del iPad la palabra iTablet, para que cuando la gente fuera a apple.com y buscara iTablet, le saliera luego el nuevo iPad, ¿no? Entonces, lo que quiero decir es, user experience no siempre es dónde pones un botón en la página, o por qué es color verde, o por qué es color rojo, sino más bien son todos estos detalles de interacción que puedes controlar en el producto que estás diseñando, y que pueden ser un favicon, o pueden ser un reCAPTCHA, o pueden ser un meta tag en un producto para que cuando lo busques salga más rápido, etcétera, etcétera, ¿no? Y no necesariamente es la interfaz como tal. Si les gusta ver este tipo de detalles y de ejemplos, vayan a littlebigdetails.com. Hay cientos y cientos de pequeñas capturas de pantalla y GIFs donde muestran como estos pequeños detalles que mejoran muchísimo la experiencia de usuario, ¿no? Es un blog tipo Tumblr donde hay como
como muchos de estos detalles que hay en diferentes productos en web. Y así como hay buenas experiencias de usuario, hay malas experiencias de usuario. Tengo un par que les quiero mostrar. Y una me da mucha risa, la persona que subió esta imagen hizo un blog post acerca de esto, y es básicamente cómo le prepararon su burrito una vez. Y se quejaba de lo tonto que era que le preparan un burrito, porque un burrito te lo comes de izquierda a derecha, lo tomas con las dos manos y te lo comes de izquierda a derecha, y el tipo que le preparó el burrito se lo preparó con los ingredientes en capas. Entonces, justo este es como un ejemplo de pésima experiencia de usuario, porque la persona que estaba comiendo este burrito se lo tenía que comer así, ¿no? Y la diferencia es básicamente cómo pones los ingredientes. Este es otro ejemplo que es muy obvio y que está en todos lados. Lo puedes ver en cualquier puerta de cualquier edificio, everywhere. Y es que en vez de pull, que es jalar, le pusieron push, siendo que el objeto eh, está hecho para que lo jales, no para que lo empujes. Entonces, cuando una persona ve una manija, lo primero que intenta hacer es jalar la manija en vez de empujarla. Y estos son el tipo de cosas que arruinan un producto. Y es simplemente el label del objeto que debería decir pull en vez de push, pero eso hace que causes frustración en el usuario que quiere abrir la puerta, ¿no? Y este es otro que agarré cualquier foto de un elevador, pero hay miles de elevadores que están diseñados así, que es básicamente los botones en un orden que para la persona que lo diseñó tenía sentido, pero que para cualquier persona en la vida real no lo tiene, que es no sabes cuál picar, no sabes en dónde estás, hacia dónde vas, etcétera, etcétera. Eh, y estos son ejemplos como físicos del mundo real donde un detalle o una simple cosa que se podía cambiar muy fácil afecta y arruina toda la experiencia del usuario, ¿no? Donald Norman es a la persona a la que se le atribuye el término user experience, y lo que él dice es, knowing how people will use something is essential, que es básicamente saber cómo va a usar la gente algo es esencial para la experiencia, ¿no? Entonces, cuando estén construyendo algo, antes de pensar en sus limitantes o en cómo lo construirían para ustedes, piensen en cómo lo usaría la gente. Y esta es una serie de preguntas que la interfaz o que el producto mismo debería de resolver sin necesidad de que el usuario tenga que ir por un manual. Que es, ¿qué quiero lograr? El usuario se pregunta, ¿qué quiero lograr? Y eso debe estar explicado. ¿Qué alternativas tengo para lograrlo? ¿Qué acción puedo hacer ahora mismo? ¿Cómo hago esa acción? ¿Qué pasó una vez que hice esa acción? ¿Qué significa lo que acabo de hacer? Y si he logrado mi objetivo. Todas estas preguntas tienen que ser resueltas por la misma interfaz, sin necesidad de que un usuario vaya y le pregunte al de al lado, o que vaya a la ayuda, o que vaya al pack, o que vaya a cualquier otro lado a buscar estas respuestas. Y una buena interfaz, una buena experiencia de usuario hace esto posible. Que el usuario tenga respuesta a todas estas preguntas sin ni siquiera ir a ningún otro lado, ¿no? Parte de lo que vamos a ver en el curso, que empieza la próxima semana, es estas 4 partes de cómo hacer o cómo bajar la experiencia de usuario a algo tangible, ¿no? Y está dividido en 4 partes. Los primeros son sketches, wireframes, mockups y prototipos. Y cada uno de estos en el curso va a tener como temas que vamos a estar desarrollando como muchísimo más detenidamente, y voy a ir a revisar algunos de estos ahorita con ustedes. Pero bueno, la primera parte es sketches, que básicamente incluye ideas y features o funcionalidades que queremos poner en un producto. Y luego los wireframes, que ya incluyen esas funcionalidades, pero también incluyen el layout o el acomodo de todos estos objetos y funcionalidad, y objetos que hacen la funcionalidad. Y copy, que es básicamente los textos. Y luego los mockups, que son imágenes que incluyen ya el look and feel del producto, colores, tipografía y cualquier sombras o cualquier otro elemento visual. Y tienen como ya este polish de los detalles visuales, cómo van a ir en el producto final.
iconos también, ¿no? Que eso es una sección en la que me voy a detener un poquito ahorita. Y al final, ¿cómo podemos hacer prototipos que muestren las animaciones y los prototipos para los usuarios finales? Todas estas cuatro partes es donde se detiene el proceso de diseño, como si lo separáramos. Pero bueno, lo primero son los sketches, que es básicamente donde explicas las ideas que tienes para features. Este es el primer sketch que hice cuando me pidieron rediseñar una aplicación de iOS que se llama Unda. Y estos son sketches que hice en un restaurante y son sketches muy burdos de cómo en mi cabeza deberían de funcionar algunas cosas, que después vas convirtiendo en wireframes y en mockups, ¿no? Pero básicamente acá en sketches es como empieza todo el proceso de diseño. Y estos sketches pueden ser muy caóticos. Esto es un pizarrón, una foto de un pizarrón cuando ya estábamos en desarrollo. Pero los sketches y el papel y el lápiz, o el papel y la pluma, o un Sharpie con hojas grandes de papel, o un pizarrón con un plumón, son herramientas indispensables que a veces se nos olvida utilizar. La siguiente parte son los wireframes, y en los wireframes ya tienes una idea muchísimo más clara de qué cosas van en qué lugar, cómo están acomodados y qué pasa una vez que un usuario hace algo. Y estos wireframes los acomodas de acuerdo al flujo de información y a las interacciones que está haciendo el usuario. Es decir, esta pantalla te lleva a esta otra, y luego si el usuario hace esto, entonces te lleva acá, y si el usuario hace esto, entonces te lleva acá. Todo este razonamiento y todo este proceso de pensar qué es lo que va a pasar y el feedback y todo eso es algo que vamos a ver como muchísimo más detenidamente en el curso, pero que uno lo hace muy early stage del producto, ¿no? Este es otro ejemplo también de la app que les estaba diciendo. En Fantastic, en el diseño web, no solo de apps, en el diseño web también hacemos este tipo de cosas. Y si ustedes ven esta imagen, son wireframes que tienen colores que no van a quedar en la interfaz, que tienen tipografías que no van a quedar, pero con el contenido acomodado y con el layout listo como para pasar a la siguiente parte, que es look and feel y todo esto, ¿no? Estos wireframes puede haber low-fi, como hechos a mano y sin regla, o puede haber como más hi-fi, que ya están hechos como en la computadora y con vectores y con otros elementos, ¿no? Este es un zoom a cómo diseñamos web en Fantastic, y acá nos gusta ya ir pensando cómo va a quedar, qué div va para cada parte, ¿no? Algunos de ustedes que sean como developers entenderán por qué hay un H2 ahí, por qué hay un ID, por qué hay un H3, por qué hay divs, etcétera, etcétera. Pero el wireframe lo puedes hacer junto con tu equipo de developers y ir pensando en cómo va a ir funcionando todo esto, ¿no? Voy a ir bajándolo un poco para que lo vean. Y si se dan cuenta, los colores son horribles, no hay estilos de nada, ahí hay un botón que dice more, que no debería de ir ahí, los logos no son logos, son palabras que dicen logo, 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 y el footer no está bien diseñado, pero es básicamente para que te dé la idea de cómo va a funcionar, ¿no? Y esa es una de las mejores maneras de hacerlo. Cuando estás haciendo wireframes, estas cuatro cosas son esenciales. Uno, si no sabes cuál es el propósito de la pantalla, deshazte de ella. 2. Si crees que una pantalla tiene dos usos primarios, divídela en dos pantallas. 3. Si algo en la pantalla no apoya al propósito, deshazte de ella. Y 4. Si el propósito no añade una experiencia de usuario positiva, deshazte de esa pantalla, ¿no? Y esos cuatro principios nos ayudan a discriminar una pantalla o a partirla en dos, ¿no? Este es un ejemplo que quiero platicarles de cómo puedes resolver problemas de user experience a través de una interfaz. Y regresando a la app que les estaba platicando, que se llama Unda, esta era la versión que recibí yo antes de rediseñarla. Y Unda es una aplicación de mensajes de video donde tú grabas un mensaje, se lo envías a alguien y esa persona te puede contestar.
Entonces, el primer approach que el diseñador tuvo a esta pantalla era hacerla como si fueran mensajes de texto, pero como de video. Entonces metió un thumbnail de video dentro de un globo, que eso es la manera común y convencional de una aplicación de mensajería, ¿cierto? Y abajo, pues dice sending. Y lo que yo quería lograr era hacer, ya que no existía una forma o sea, ya que no existía como un paradigma de diseño de cómo se ve en un mensaje de video y cómo te contestas un mensaje de video, eh, lo que yo quise fue inventar una pantalla que lo hiciera mejor y que resolviera el problema de ver videos, pero que aún así vieras que era una conversación. Y este dibujito con la carita feliz que están viendo es como yo me imaginaba la pantalla, que es básicamente toda la pantalla es el video. Tienes un controlador al lado derecho que te deja navegar por todos los videos y el video es full screen, no hay más. Esto se convirtió y fue progresando a lo que terminó en la versión 1 de la app. Y en la primera pueden ver que mi idea era que hubiera un thumbnail circular y mientras fueras desplazando este slider se iba viendo, luego lo quitamos y al final quedó esta como listoncito que le llamé Time Slider, que básicamente además de permitirte scrollear a través de todos los videos, te daba información del video actual. Esto, para que vean cómo funciona, aquí hay un videito y es básicamente eso. Este controlador que sale del lado derecho te deja scrollear por todos los videos y además te da como esa información para que no vayas de uno en uno, pero también puedes ir de uno en uno. Pero bueno, otra parte esencial del diseño de experiencia que no muchos toman en cuenta es el copywriting. Y el copywriting básicamente es la manera en la que describes y etiquetas el producto. Vamos a ver algunos ejemplos, ¿no? Esta es la explicación de Wikipedia de copywriting para los que sea nuevo el término, pero vamos a estar hablando mucho de copywriting. Y que copywriting es escribir copy o texto para marketing o publicidad. Y el copy básicamente persuade a alguien a que compre el producto, comunica algo o influencia sus creencias. Y el copy es esencial para experiencia de usuario, especialmente el copy de feedback o cuando pasa un error. Este es un ejemplo curioso del mundo real que es elevator is out for service, please use elevator. Y que es básicamente un copy que no te dice nada, te está diciendo el elevador no sirve, por favor usa el elevador. Que es parecido a esto, que son los errores que Windows hace cada 5 minutos, que es error, operación exitosa. Ok, what the fuck. Right? La gran pantalla azul que todos conocemos, que primero, la primera línea de la pantalla azul es stop, stop, stop what? Y luego te dice como deliver ERQL not less, bla, 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 es como what is this? Y luego te dice check out to make sure new hardware or software is what? Y luego te dice disable BIOS memory, ¿cómo se supone que un usuario normal sepa qué es la BIOS? Y luego te dice kernel debugger using what? Y el usuario no tiene idea de lo que pasó, sabe que hubo un error, pero no sabe cómo arreglarlo. En cambio, cuando rediseñaron Windows y en la última versión, los diseñadores lo hicieron mucho mejor. Y ahora tenemos esta pantalla azul que primero tiene una carita triste, que demuestra empatía del sistema operativo con el usuario y te está diciendo nosotros también estamos tristes. Y luego te dice qué pasó y te dice tu PC tuvo un problema y necesita reiniciarse. Y luego te dice qué va a pasar y vamos a reiniciarla por ti. Y si necesitas más detalles, te los pone abajo en chiquito, ¿no? Y esto es un ejemplo de buen diseño de una pantalla de error. En Unda teníamos muchas pantallas, no de error, sino de momentos en los que el usuario no tenía nada que hacer con la aplicación, como cuando no tenía amigos, o como cuando no había mandado mensajes, o como cuando entraba a ver el perfil de un usuario y nunca le había mandado un mensaje a ese usuario. Entonces, en la primera es, acabas de entrar al usuario y nunca le has mandado un mensaje de video, la acción es, manda un mensaje de video. En la tercera tienes, toca aquí para encontrar amigos, o hay un botón que te dice invite friends to Unda. Pero en la segunda, hice un error como diseñador, no tenía segunda acción posible y no me decía qué debería de hacer. Entonces, aunque el copy decía, estaba correcto, de nunca has mandado un mensaje,
abajo no me decía qué hacer, no me daba una opción de solución a ese problema, ¿no? Otra cosa para la que es importante el copy es cuando lo usamos como starting point, es decir, cuando empezamos a diseñar con copy. Y cuando diseño un sitio web o un producto, me gusta hacer un Google Doc plano con cómo creo que debería de ir la secuencia de información en la página web. Algunos, esto no es tal cual arquitectura de información, yo no soy un especialista en arquitectura de información, pero me gusta pensar en una página web como si fuera una conversación. Hola, ¿cómo estás? Yo soy Fantastic. Lo que yo hago, o yo me dedico a hacer esto y esto y esto. Las cosas que he hecho son estas, estas y estas. Ven y puedes venir a un concierto, compra tus boletos aquí, etcétera, etcétera. Entonces, si piensas que un producto es una persona y te encuentras platicando con esa persona, imagina qué son las cosas que te diría esa persona y el orden de las cosas, y ese es el orden de importancia o del lugar que deberían tener esas cosas en el diseño y en la interfaz. Eh, y eso está muy ligado con esta frase que dice, la gente tolera las cosas sin explicación, pero no lo inexplicable. Es decir, la gente puede tolerar ver algo y que no tenga explicación al momento, pero no tolera algo que sea inexplicable, ¿no? Y eso es algo que tiene que hacer tu interfaz. Puede explicar las cosas una vez que el usuario busque explicarlas, pero no puede no dar una explicación o no puede tener un elemento que sea inexplicable en su totalidad. Y bueno, ahora viene la parte de mockups, que es la parte en la que el diseño gráfico es como muy importante y que es cuando te dedicas a hacer todas estas pantallas porque ya entiendes cuál es el flujo, ya entiendes qué pantallas necesitas, ya entiendes qué pantallas no necesitas, ya entiendes qué elemento va en qué pantalla y puedes ponerte a diseñar todos los detalles de esa pantalla, los iconos, el color, etcétera, etcétera. En el curso les voy a enseñar cuál es mi método para diseñar mockups y cómo ordeno las pantallas en secuencia de las interacciones que va teniendo los usuarios. Y esto es como normalmente se vería un diseño de una app o de un sitio web en el que estoy trabajando, ¿no? Eh, ese es un suma a eso. Incluso incluyo ahí las alertas, etcétera, etcétera, y qué es lo que pasaría en orden para entender qué pantalla le sigue o le precede a qué pantalla, ¿no? Y en los mockups ya entra la parte de identidad visual. Por ejemplo, en Fantastic tenemos esta identidad naranja como un poco más arriesgada que lo tradicional y eso se nota en la interfaz, ¿no? Tienes fotos grandes, tienes degradados, tienes tipografías grandes, etcétera, etcétera. En Unda, por ejemplo, teníamos una imagen diferente y también se nota en la tipografía, en los colores, en los iconos. Eh, y también en el curso vamos a aprender cómo convertir de una identidad visual a una interfaz que refleje esa identidad, ¿no? En Fanpit tenemos esta identidad y si van como back and forth entre el logo y la página, pueden ver cómo la página refleja la identidad de la marca. Si ustedes van a diseñar un sitio para una marca que ya tiene una identidad, es muy, muy importante transmitir esa identidad en el sitio web. Y por último, en la parte de wireframes están los iconos. Recopilé un par de iconos que son como los más, de los más usados en interfaz, pero quiero hablar específicamente de dos iconos, ¿no? Y uno es el de contacto y el de blog. Saqué también algunas imágenes de muchos sitios diferentes en los que utilizan un icono para decir blog y un icono para decir contacto. ¿Pueden identificar en cuáles están mal usados o qué icono usarán? En el primero de blog tiene un icono que es idéntico al de mensajes que tenía iOS al principio. ¿Cómo es que mensajería es igual a blog? También hay uno de settings. ¿Cómo es eso? ¿Por qué hicieron eso, no? Y a veces lo que pasa es que queremos volarnos la cabeza y queremos hacer algo innovador y revolucionario que no pensamos que hay que hacerlo de la forma que debería de ser. No pensamos en el ahora, pensamos en el nuevo. Ese es el error de caer en el new en vez de en el now. Entonces, también me puse a ver
hice un Google Search en imágenes del botón Send, le puse Send Icon, y vean la cantidad de iconos diferentes que hay para Send. Es ridículo, hay aviones, pero también hay sobres abiertos y hay una cantidad impresionante. Y el problema es que si uno no sabe hacer iconos, lo primero que va y hace es ir a Google Images y busca Send Icon y agarramos el primero o el que más nos gusta. Y esto es un gran error. Comparé estos con los 3 clientes que uso de correo. Y uno, el de arriba a la derecha es Gmail en web. Y Gmail en web ni siquiera tiene un icono, solo dice enviar en azul. Punto. A la izquierda arriba está Mail de Mac y tiene un avioncito, que creo que es el peor diseñado de los 3. Mail de Mac tiene un avioncito del lado izquierdo. Y abajo está el cliente que utilizo, que se llama Sparrow, que también dice la palabra send en un botón azul. Y la enseñanza de esto es, a veces nada dice send mejor que la palabra send. A veces nada dice link mejor que azul subrayado. A veces nada dice ok mejor que la palabra ok. Y a veces queremos innovar o volarnos la cabeza poniendo iconos, ¿no? Aquí arriba hice una búsqueda de un link de icono, pero ¿por qué necesitarías un icono para link si puedes subrayarlo en azul? Y bueno, también en el curso quiero hablar un poco más detalladamente de cómo hacer iconos custom para interfaces, cuando tienes que tener un juego de iconos específicos y cómo podemos hacer que sean consistentes con la marca y que aún así sigan funcionando bien para todos los usuarios. Y bueno, la última parte de esto es prototype. Y uno de los problemas que tuve cuando empecé a diseñar Unda era cómo hacer que el usuario supiera que solo tenía 10 segundos para grabar un video y que fuera claro. Había muchas posibles soluciones. Una, ponerle un counter, pero lo que hice fue básicamente hacer que cuando el usuario apretara el botón de rec, el botón fuera creciendo y se fuera llenando hasta una línea más gruesa que te dice que ese es el límite. Después de eso el botón brincaba y se cambiaba y decía send. Esta animación que acaban de ver ustedes la hice en Keynote, que me permite básicamente mover objetos. Y lo que quiero decir es que no necesitas hacer código para prototipar cosas. Y esos son algunos de los tips que también les quiero pasar en el curso, de cómo prototipar animaciones, cómo prototipar interacciones, sin que sea un pain in the ass, ¿no? Y que puedas explicárselo a la otra persona que probablemente sea el developer y que te entiendan. Aquí está el videito de cómo funciona. No, lo cortaron. Pero bueno, no sé cómo estamos de tiempo, creo que voy a ir cortando por aquí. Y de todo lo que acabamos de hablar, me gustaría que se quedaran con 3 cosas que son muy importantes para el diseño de experiencia de usuario. Uno, la consistencia en la interfaz, que es básicamente que un elemento no contradiga a otro, que una pantalla no contradiga a otra, que una función no contradiga a la otra función, sino que todo funcione como un sistema y que sea consistente, tanto visualmente como funcionalmente. 2, accesibilidad, que es básicamente que si un usuario quiere hacer algo, pueda lograrlo fácilmente. Y 3, feedback, que es que si un usuario acaba de hacer algo, le digas qué es lo que acaba de pasar o qué puede hacer para solucionarlo. Son 3 cosas en las que nos vamos a concentrar durante el curso. No sé cómo estamos de tiempo. ¿Cómo estamos de tiempo, Freddy? 5 minutos más. Ok, está No, bien. Creo que se los voy a tener que pasar en el curso. Voy a pasarlos a los últimos 2 slides. Y en el curso les debo esto. Entonces, la enseñanza es, hay que pensar en experiencias completas. Una experiencia es la suma de lo que el usuario ve en el sitio web, en la app de ese sitio web, en su cuenta de Twitter, cómo mandas un mail, incluso la experiencia puede incluir el sticker que le ves en la computadora de al lado a otra persona, el call center, cómo te saluda alguien, el face to face, y es algo que tú como diseñador de experiencia tienes que estar pensando. En Fantastic, por ejemplo, además de hacer una experiencia consistente en web,
también lo que hacemos es que, además del booklet que les mostré, hacemos que las personas que están escaneando boletos en la entrada o recibiendo boletos en la entrada tengan una playera que dice hola. Nuestro email es hola@fantastic. Nos preocupamos muchísimo por mantener como esta consistencia en todas las interacciones y es algo que vamos a ver también en el curso, ¿no? Y si quieres ser un diseñador de experiencia completo, tienes que saber de muchas cosas. Esta es una imagen que más o menos describe los skills que tiene un diseñador de experiencia y van desde diseño de sonido hasta diseño de contenido, texto, video, sonido, diseño industrial. Tienes que saber un poco de psicología y de cómo funciona. Lo que dice Frey de la dopamina es súper importante, cómo disparas ese tipo de reacciones en la gente que va a usar tus productos. Tienes que saber de interacciones entre humanos y computadoras. Tienes que saber de arquitectura de información. Entonces, el diseño de experiencia de usuario es una disciplina muy, muy amplia que comprende muchas otras disciplinas y que tú como diseñador de experiencia tienes que entender. Tienes que entender qué es posible técnicamente, tienes que entender de qué tecnología deberías de usar para mejorar la experiencia, tienes que entender de un montón de cosas y espero que lo haya resumido bien, espero que ahora les den ganas de no solo ser diseñadores gráficos, sino ser diseñadores de experiencias completas y espero que podamos ayudarles también en el curso que tenemos la próxima semana a lograr esto. Les doy mi Twitter otra vez. Cualquier cosa pueden contactarme por acá. Mi correo es exactamente igual. Y de todos modos nos vemos la próxima semana en el curso de experiencia de usuario de Mejorándola.